Muchas gracias. En la sesión de este día 7, nosotros vamos a preguntar, yo preguntaré al presidente del Gobierno sobre las consecuencias que va a tener para la comunidad la sentencia que se ha dictado recientemente, como saben, que anulaba el acuerdo de mediados de 2013, por el que entonces el Gobierno regional vendió 2.935 viviendas del IBIMA a fondos de inversión. Saben que este es un asunto de enorme importancia. De hecho, nosotros para la sesión plenaria del día 14 hemos pedido también la comparecencia de la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura ante el Pleno para ver qué medidas van a desarrollar tras esta sentencia judicial. Yo no creo que necesite ni medio minuto que nos detengamos a pensar lo que significa el asunto de la vivienda en Madrid, la repercusión que esto tiene, ¿no? Los discursos que se hacen sobre que no eran necesarias o si eran necesarias, la demanda de vivienda pública, el problema de los alquileres, la situación de la gente joven, la situación de tantas familias que tienen dificultades para organizar su vida o su emancipación. O sea que creo de verdad que este es un asunto central y decisivo en este momento para la política en Madrid. No se entendería que, en fin, uno de los problemas verdaderamente decisivos. Y a mí me gustaría, y creo que el Gobierno, espero que lo sienta así, que se diga qué va a hacer, qué medidas piensa adoptar o qué consecuencias cree que tienen de estas sentencias. Por otro lado, también preguntaremos sobre la valoración que se hace sobre los datos de la violencia de género en la Comunidad de Madrid y también me refiero durante el año 2017 y a su vez, cuál es la valoración que hace del uso de la aplicación informática Raíces en el proceso de escolarización para el curso 2018-19. ¿No? Ha habido un mecanismo para una aplicación informática que se llama Raíces y, como saben, pues ha tenido algunos problemas, o al menos nosotros así lo queremos. Por otro lado, también preguntaremos sobre las obras de mantenimiento y conservación de 4 colegios de educación infantil y primaria en Leganés y las actuaciones que se están desarrollando en materia de turismo accesible. Estas son las cuestiones. Luego tenemos PNLs sobre, como hemos hablado, de la concesión del servicio de atención sanitario de laboratorio clínico, ya les hablamos sobre eso. O también instando a contribuir a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, como hacen otras comunidades. Y, finalmente, también para impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Esto es lo que nos parece importante. Hay una proposición de ley y hay una enmienda a la totalidad con proposiciones de texto alternativo que conocen, que el Grupo Podemos y el Grupo Socialista hemos presentado, Socialista y Podemos conjuntamente, y que es objeto pues, de un debate, ¿no? Es verdad que el Partido Popular, el Grupo Popular, ya aprobó por ley no vender acciones del canal de Isabel II, de la Canal Gestión Sociedad Anónima, perdón, la empresa que se creó para privatizar el agua de Madrid, a la que se pasaron las competencias del ente público. Ahora Ciudadanos lo que propone es una nueva ley para prohibir la venta de estas acciones. Bueno, a nosotros nos parece que esta figura no es eficiente. Es decir, en fin, en las palabras que suele usar el Grupo de Ciudadanos, nos parece que esta enmienda no es útil. Y nos parece que no es útil porque en cualquier momento se puede aprobar una nueva ley, incluso una ley de acompañamiento a presupuestos, que permita de nuevo esta venta de acciones. O sea, incluso al día siguiente de la entrada en vigor podrían venderse estas acciones. Y, por tanto, me parece que el objetivo puede ser loable, pero la medida propuesta no es la eficiente. Nosotros ya propusimos en la moción subsiguiente a la interpelación que hicimos, o incluso en las resoluciones, porque recuerdan que hicimos un monográfico sobre el canal, ¿no? Y allí había unas resoluciones. Allí ya nosotros propusimos que lo realmente efectivo para garantizar el carácter público del agua era disolver la empresa Canal Gestión y devolver las competencias de gestión del agua al ente público Canal de Isabel II. Nos parece que esta medida sí es una medida sostenible, consistente, seria, pero, por tanto, estamos ahora en estas enmiendas a la totalidad, haremos el debate y que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero que no se piense algo así como que nosotros no queremos preservar el canal. Precisamente lo que queremos es que, mediante las propuestas que nosotros hacemos, se garantiza más el ente público Canal de Isabel II que frente a la propuesta realizada. Y esto es exactamente lo que quería
decirles antes de que hablemos de lo que realmente consideren oportuno. Sí, buenos días, señor Gabilondo. Dos preguntas. Por un lado, me gustaría saber qué van a hacer ustedes con la reprobación propuesta del consejero de Educación, de Rafael Van Grieken, y luego me gustaría hablar de usted. ¿Existe la posibilidad de que deje el Parlamento Regional para formar parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez? ¿Podría ser usted, como se rumorea, el nuevo ministro de Educación? Bien, con respecto a la primera, ¿no? Gracias. La primera, nosotros hemos leído despacio los motivos para la reprobación, y estos motivos para la reprobación pues conducen a una proposición no de ley. Ya saben que los motivos no se votan, se vota la proposición no de ley. Por tanto, por los motivos podrían ser objeto de comentario, de si son estos o lo otro, pero lo que interesa sobre todo es el hecho mismo de votar la proposición explícita. Y en esta redacción se habla de las razones resumidas. Dice: la Asamblea reprueba la situación política del consejero, señor Rafael Van Grieken, al respecto de la crisis institucional abierta en la Comunidad de Madrid en torno al máster de la señora Cifuentes, y sigue, así como el incumplimiento de sus compromisos en materia educativa y su gestión a lo largo de la legislatura, y por tanto exige su dimisión o cese inmediato. Nosotros, desde luego, estamos en la idea de que sí merece la reprobación. Otra historia es, cada uno verá cuáles pueden ser las razones. No estamos ahora tanto en el caso, aunque nos parece importante, ¿no?, de hablar del máster sin más, sino de las políticas que se han hecho, la noción que ha habido de participación y de acuerdo, la eficacia que ha habido a la hora de liderar pues, leyes tan, en fin, que conducen a un pacto o un acuerdo educativo o que conducen a una ley universitaria, y el tipo de respuesta que se han dado a las en fin, exigencias de la comunidad educativa, o el modo en que se ha entendido en fin, la ejecución de lo que tiene que ver con libros de texto. Es decir, nosotros vamos a apoyar una reprobación. Probablemente habrá que ver si hay que enmendar o no exactamente el texto en relación con que sean esas o no exactamente las razones o la redacción explícita, pero como la pregunta es concreta, la respuesta es concreta. El Grupo Socialista apoya la reprobación. Con respecto al otro asunto, no es lo más divertido hablar de uno mismo, salvo que se sea de una determinada manera, que he visto que hay algunos que les apasiona. A mí no mucho. Sí, yo les puedo decir que yo vivo por y para Madrid, que esta es mi propuesta y mi entrega política, si se quiere decir así, que estoy en eso, que estoy absolutamente en eso y que no estoy en ninguna otra cosa. Esa es la verdad. También, por si a alguno le interesa, le diré que hasta este momento no tengo ninguna razón para estar en ninguna otra cosa, porque a mí nadie me ha llamado para estar en ninguna otra cosa. O sea que esto es así. Que pudiera pasar que me llamaran, pero es que fíjense que ya entramos en hacer conjeturas sobre qué podría pasar o pudiera pasar. Yo les puedo decir que no ha pasado. Bueno, también la vida es siempre muy sorprendente, los asuntos suceden a veces muy directamente y tampoco suelen tener preámbulo, nudo y desenlace, sino que estas cosas suelen ser el desenlace mismo. También les puedo decir que esto es así. Y les puedo también decir que yo no dejaré Madrid salvo que me echen del proyecto de estar por y para Madrid. Y yo estoy en un proceso de primarias. Estoy en la recogida de avales para ser candidato por y para Madrid, para merecer la confianza del Partido Socialista como candidato. Así que espero el día 8 poder ser proclamado candidato porque haya reunido los avales necesarios. Y no sé si tendré que ir a otro lugar, no lo sé, pero mi idea desde luego es ser candidato, no dejar de ser candidato y no dejar de trabajar por y para Madrid. Ahora, que uno tiene la responsabilidad también de en fin, estar en los desafíos, en situaciones difíciles, en momentos difíciles. Y ahora no me hagan otra vez una pregunta condicional. ¿Y qué ocurre si le llamaran? Pues no sé, cuando
se llamaran ya veremos lo que ocurre. Lo que sí les puedo decir es cuáles son mis principios, mi posición. Y luego también mi posición suele ser tratar de buscar en qué lugar puedo ser más, en fin, interesante para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, que es lo que a mí me importa. Esto lo puede alguno querer o no, pero yo se lo digo de corazón. Es la razón que me ha traído aquí y es por lo que estoy yo aquí. Si no, estaría en otro lugar. Si en un momento determinado alguien piensa que yo puedo hacer más aquí o allá, pues tendríamos que hablar. Pero primero se lo agradecería. Segundo, me sorprendería que pueda ser yo tan importante como para hacer algo de este calibre. Pero a mí nadie me ha llamado. Esta es la verdad. El día es largo, eso sí, también les puedo decir, ¿eh? Y por ahora no está cerrado los gobiernos. Esto también les puedo decir, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, no repregunto, aunque con lo que ha dicho dan ganas. ¿Por qué no hay fecha todavía para los plenos monográficos de mujer y de universidades? Y por otro lado, sobre los avales, como acaba de recordar, el día 8 es cuando finalizaba el plazo, cuando podrá ser proclamado ya candidato, si es que reúne todos, pero ¿tiene ya alguna cifra que pueda adelantar? Todavía no tiene los apoyos. Los plenos monográficos por orden de registro y calificación fueron, pues, en primer lugar, el que tiene que ver con la mujer, la igualdad, en fin, todas las condiciones laborales y de vida que requiere también una política justa en Madrid en relación con la mujer, ¿no? Y la igualdad. Y esto lo propuso Podemos. Y luego hay otra propuesta que tiene que ver con la universidad que hace el grupo Ciudadanos. Bueno, nosotros hemos defendido en todo momento que se haga antes y por el orden que ha sido presentado, el que tiene que ver con la mujer. Ciudadanos propone que dado que el otro no se sustancia la fecha, pues como se dice ahora, pues entonces lo que hay que hacer es hacer este otro, en fin, debate. A nosotros nos importa, de luego, el debate de universidades. De hecho, esta semana vamos a hablar, ya todas las semanas hablamos, también aquí ahora hablaremos en este próximo pleno. Y además estamos debatiendo una ley donde estamos haciendo enmiendas, debatiendo enmiendas, una ley del espacio madrileño de educación superior, que es donde me parece que deberíamos hacer el gran debate. Pero nosotros apoyamos la propuesta de Ciudadanos de que se haga un debate sobre la universidad, ¿no? Quizá tenemos otro lenguaje distinto, ¿no? Porque Ciudadanos habla mucho de las tramas de corrupción de la universidad, de las imputaciones en la universidad. Y nosotros creemos que si hay que hablar de la universidad, desde luego es para identificar lo que se hace mal, pero también es para crear condiciones para que la universidad pública esté bien y poder hacer las cosas bien, ¿no? Y por tanto no queremos hacer una causa general, espero que Ciudadanos tampoco. Por eso hemos defendido que se haga primero el de la mujer, el establecimiento de la fecha tiene que ser por todos los grupos. Es que los demás grupos también, a diferencia de Ciudadanos, hemos defendido que sea este el orden y estamos en espera de fijar esa fecha. Pero no hay más sobre esto. Con respecto a los avales, saben que hace falta en torno a un mínimo de 300 avales. A partir de los 600 ya se da como que es el máximo que se deben presentar. Yo no tengo mucha idea de lo que esto puede ser, pero desde luego a mí sí me gustaría que tuviéramos al menos el máximo de los que se señalan, ¿no? Y lo que a mí me dicen quienes saben más de esto, que es todas las personas que con su afecto y su apuesta política están apoyando el proceso y trabajando por él, pues que desde luego tendremos bastantes más que 600. Esto es lo que me dicen. Así que no hay ninguna razón para pensar que no vaya a tener los avales suficientes para poder ser candidato. Pero no sé los números, la verdad. Sí. Sí, quería preguntarle como exministro de Educación, ¿cuál cree que son los retos que ahora tiene un ministro de Educación socialista en el momento actual político que nos encontramos? Pues bueno, yo lo que no quiero es darle lecciones al ministro o ministra que pongan, ¿no? Pero ya que me preguntas, sí voy a responder, pero que no entienda al ministro o ministra que sea de Educación que yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy seguro que
sabrá lo que tiene que hacer. Ahora, tampoco voy a dejar de responder a la pregunta que se me hace, ¿no? Entonces, pero que no se entienda como que estoy dando lecciones a todo posible ministrable. Él sabrá. Además, no son solo retos de un ministro de Educación, son retos de una política de educación en una política global de un gobierno. Esto hay que entenderlo, porque un gobierno no es un conjunto de ministros y de ministras. Es un proyecto de país conjuntado, articulado y vertebrado, y la educación es fundamental. Ahora, ¿qué me parece? Pues me parece que en la perspectiva del horizonte político y teniendo en cuenta que algunas elecciones ha de haber, y hay un plazo máximo para que esas tengan lugar, pues lo que sí hay que, entiendo yo, es articular los ejes fundamentales, incluso los acuerdos fundamentales, el campo de juego, las reglas de juego. No le llamaré por ahora pacto. Ya saben que yo soy partidario de un pacto y de un acuerdo educativo, y sigo siéndolo, ¿eh? Esto que conste, no se me ha pasado. Era una convicción, no era un estado de ánimo. Y sigo creyendo que eso lo necesita España, para garantizar también la igualdad de oportunidades, para garantizar también que los sistemas, que son varios, puedan estar articulados y vertebrados. Me parece que el que sea ministro o ministra lo que no dejará de hacer es reunir a los consejeros y consejeras de todas las comunidades para articular un programa respetando las competencias y señalar que 8 o 10 asuntos tienen una absoluta prioridad. Y otra cosa que hay que hacer es hablar de la LOMCE, porque desde luego la LOMCE no es la ley que a mi juicio necesita en este momento España, porque ni se elaboró por consenso ni con participación de las instancias determinantes. Ahora, uno tiene responsabilidad y sabe que no consiste en quitar una ley sin más, porque si quitas una ley sin más se queda sin sistema educativo. Lo que habría que ver es cómo se puede ir en la dirección, pero esto el presidente de gobierno supongo establecerá las prioridades en la dirección de que esa no sea la ley que hay en España. Si alguno dice suprimir, derogar, pues bueno, pues cada uno puede emplear palabras que quiera. Lo único que yo quiero decir es que si hoy derogamos la LOMCE, mañana no hay ninguna otra ley. Es decir, que hay que hacer, incluso si se quiere hacer eso, que a mí no me parece mal, debe hacerse con un proceso de transición hacia eso responsable, acordado y serio. Incluso las derogaciones de ciertas leyes exigen el consenso hacia esa derogación. Y luego, desde luego, también puedo decir otra cosa. Yo fui ministro de Educación y no soy tan pardillo como para pensar que lo que era incuestionable hace 8 o 7 años sigue siéndolo hoy. Creerse que uno tiene razón porque la tuvo alguna vez, alguien lo ha citado, es bastante insensato. Han pasado muchas cosas en estos años. Han pasado muchas cosas en la educación, han pasado muchas cosas también en el modo de entender la sociedad y el mundo, y por tanto hay que saber que la educación debe dar respuesta también a unos desafíos diferentes. Así que el que lo haga, quien haya de hacerlo, que sepa que no se trata de hacer segundas partes de nada. Se trata de saber que el tiempo es diferente y que los desafíos son también diferentes. La educación para un tiempo determinado, para una España determinada, en un momento político distinto. He hablado como si quisiera serlo, pero yo les digo de verdad que pienso en la educación siempre, porque políticas fundamentales y muchas veces he pensado que se puede hacer en este momento. Probablemente hay 8 o 10 asuntos urgentes sobre los que hay que acordar. Quizá como alumbramiento del pacto educativo que será necesario que haya en este país. Así que no sé cuándo llegará, no sé quién, pero todos los pasos tienen que ir en esa dirección, de acordar, de consensuar, de buscar actividades conjuntamente y no de ir a unos u otros. Perdón por el mitin, pero es que me han preguntado. Sí.
3 cuestiones muy rápidas. Muy buenos días, señor Gabilondo, y concretas también las preguntas. Perfecto. ¿Le parece necesario que se separen los ministerios de Cultura y Educación o es posible, como hacía ahora el PP, tener 2 ministerios en uno, digamos? Sí. En segundo lugar, ¿se le ocurre algún nombre para esa cartera de Educación? Si no es usted, que ya le vemos que no estaría por la labor, ¿tiene en la cabeza algún nombre de personas que lo pudieran hacer bien? Y en tercer lugar, por ejemplo, un nombre que se ha publicado es el de Ana García Datri, ¿no?, la ex diputada regional para la cartera de Cultura. ¿Qué le parecería eso? Que ella también, por ejemplo, participaba en el Gobierno en la Sombra, del que usted también formaba parte. O si también, al margen de esta exdiputada, hay alguna otra persona del grupo parlamentario o en su entorno que cree que nos va a dejar de la Asamblea para ir a Moncloa. Gracias. Bien, de todo lo que ha dicho, lo único que me ha inquietado más es eso de que no estoy por la labor. Yo estoy por la labor de esto y por todas las labores que haya que hacer, desde luego, al servicio del país, de España, y al servicio de los ciudadanos, por todas las que crea que puedo responder a eso. Lo que sí he dicho es que yo ahora estoy en la labor de Madrid, por y para Madrid. Pero desde luego no descarto que mi vida, que está empezando, pues no pueda yo dedicarme a las cosas que sean necesarias e interesantes en esa dirección. De hecho, estoy aquí para eso. Así que lo que pasa es que lo que no estoy es en la obsesión, en fin, estar en esa euforia de a ver si, ¿no? Si hay, desde luego, responsabilidad, seriedad, encantado y con toda la ilusión y con toda la fuerza, pero así habrá miles de españoles en las mismas condiciones, pero yo, ¿no? La separación, más bien históricamente, el socialismo ha separado cultura y educación no porque entienda que sean 2 asuntos que no puedan ir juntos, sino más bien para subrayar políticamente la importancia de la cultura. Pero yo no soy el presidente del gobierno, ni me corresponde a mí determinar qué ministerios debe haber, y además hay que tener en cuenta que hay unos presupuestos aprobados, que se va a trabajar con ellos, y por tanto el presidente del gobierno estoy seguro que tendrá muy en cuenta la viabilidad económica de la organización. Por tanto, a mí no, aunque en el horizonte de un proyecto socialista siempre está que la cultura tenga mucha importancia y mucha significación, y para esto incluso mucha visibilidad, también puedo entender que en una determinada coyuntura pues se pueda pensar de otra manera al respecto. O sea, que no. Luego, con respecto a nombres, pues lo que me faltaba, es decir, lo que me faltaba es que yo tuviera que pensar en nombres, ¿no? Yo sí puedo decir que en España hay tantísima gente competente trabajando en educación que el problema suele ser elegir. El problema suele ser elegir, aparte que hay en todas las comunidades. Si me dice usted un nombre, Ana García Datri, pues Ana García Datri, yo desde luego defendí que estuvieran las listas por Madrid. Defendí y he defendido siempre su opción y su posición y su competencia y su conocimiento de la cultura. Pero de ahí a pensar si debe o no debe ser ministro, no, y esto la verdad me parece muy pretencioso por mi parte y muy generoso por la suya al pensar que yo pudiera decir algo sobre eso. Ahora, sí voy a decir una cosa, que es que cuando se hablaba de gobierno en la sombra, a mí no me gustaba esa expresión, sí lo puedo decir. Y como lo dije entonces, lo sigo diciendo ahora. Yo creo que conviene que haya gobiernos y en la sombra que no haya casi nadie, salvo los que han delinquido o algo parecido, ¿no? Y por tanto, no me gustaba la expresión gobierno en la sombra. Me gustaba más que se pensara que eran personas que pudiéramos trabajar para hacer un proyecto, que podríamos formar una especie de consejo asesor. Tampoco me gusta la palabra experto. Es que, claro, tengo un problema que cuando no me gustan las palabras, algunas, pues al final hay que llamarlo de alguna manera. Y por tanto comprendo que popularmente se puede llamar gobierno en las sombras, expertos extraordinarios, pero yo dije y defendí que no me parece oportuno que en unas circunstancias de una situación democrática, en un país que tiene un gobierno legítimo, se constituyan gobiernos en la sombra. Me parece que eso se debe hacer cuando estamos en una situación diferente. Y por eso yo me libro de haber estado en un gobierno en la sombra. Yo digo más bien que estuve en el privilegio de estar en ese grupo.
Pero si me detengo en estas cosas no es porque usted lo diga mal, sino porque se llamaba así. Y creo que está bien que se sepa que no debíamos ni debemos entendernos a nosotros mismos así. De hecho, que el presidente del gobierno elija lo que desee. No va a estar hipotecado por aquella primera elección, ¿no? Pero muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por todo.